El 17 de julio del año 2012, en el departamento del Cauca, ocurrió un episodio en el Cerro Berlín, en Toribío, donde el sargento del ejército Rodrigo García, llorando de rabia y humillación, fue retirado de la base militar por miembro de la Guardia Indígena del pueblo Nasa. Esta situación, que proporcionó un gran despliegue mediático, generó todo un debate acerca de la autonomía de los pueblos indígenas y si ese derecho propio podría ser equiparado por encima de la Constitución Política de Colombia, hasta para expulsar a la fuerza pública de sus territorios de resguardo. El hastío y la desconfianza salieron a flote en un lugar donde se han encontrado durante años en medio del fuego cruzado entre la guerrilla de las FARC y la fuerza pública. En el resguardo indígena Q del Barrancón, en jurisdicción del municipio de San José del Guaviare, se produce una afectación debido a un problema de gobernabilidad, donde la falta de acciones y conocimiento jurídico y administrativo permitieron que se construyera una base militar en territorio de resguardo indígena, transgrediendo la misma Constitución Política de Colombia. Un caso emblemático de ocupación de bienes protegidos hace referencia a la invasión del resguardo del pueblo Q en el resguardo Barrancón, en el municipio de San José, departamento del Guaviare. El resguardo Barrancón está ubicado más o menos a 11 kilómetros de San José del Guaviare. Es un sitio que ha sido ocupado ancestralmente por este pueblo, pero que desde la década del 70 fue ocupado de manera irregular por unidades del ejército colombiano y de la infantería de marina. Es tan emblemático el caso que la Corte Constitucional, en el año 2012, en su orden 10, ordena no el retiro de la base militar, sino la devolución de las 8 hectáreas del resguardo que habían sido ocupadas. En parte del resguardo estaban ubicadas la pista de entrenamiento de la infantería de marina, rodeando los yucales de los indígenas sur, o los cultivos de yuca amarga. La Corte Constitucional ordena entonces que entreguen y devuelvan el territorio, que efectivamente 2 años después, en un proceso que se llamó de consulta previa, que no era una consulta previa porque ya se había realizado la ocupación, determinó un cronograma que finalizó con la devolución completa de las 8 hectáreas. Sin embargo, como consecuencias humanitarias de la ocupación, en este momento hay un problema muy grave, a pesar de que ha realizado algunas acciones de contaminación por armas. Las actividades de preparación del terreno para la siembra de todos los años ha dejado como resultado que se encuentren artefactos explosivos en desuso, y se han encontrado también, en algún momento se encontraban minas antipersona, una mina antipersona, y en general 2 accidentes con munición sin explotar dentro del resguardo. El presupuesto principal del derecho internacional humanitario es la protección de los civiles, evitar que los civiles se encuentren en el conflicto, en 2 partes
que están haciendo la guerra, que están enfrentándose en hostilidades. Y uno de esos elementos es el hecho de que ninguna de las partes del conflicto puede ocupar los bienes civiles, no puede utilizar los bienes civiles de manera que respeten, en el principio de distinción, los derechos y el estatuto protegido de la población civil. Por eso, tanto el derecho internacional humanitario como el derecho penal internacional recogen como un elemento violatorio de la normativa el hecho de que una de las partes ocupe los bienes civiles. Y el problema no reside tanto en el hecho de ocupar los bienes civiles por sí mismos, sino en los efectos que eso trae. El hecho de que una de las partes ocupe los bienes civiles, y en especial los bienes civiles que son protección de las personas más vulnerables, termina por poner más en riesgo a esas personas. El ejemplo claro está en la ocupación de las escuelas, en la ocupación de las casas particulares, en la ocupación de los lugares de trabajo de las personas, porque no solamente eso es una ilegalidad en sí misma, sino que además pone en riesgo a esas personas de cara al otro actor armado. En Colombia y en esos departamentos en particular, el hecho de la ocupación de los bienes civiles ha traído como resultado el desplazamiento forzado de las personas, amenazas a las personas o la necesidad de que algunas personas hayan tenido que pagar incluso con su vida o con alguna extorsión que se ha traducido en una segunda violación cuando esto ocurre. El derecho internacional humanitario en particular lo que intenta es prevenir estas violaciones, mientras que el derecho penal internacional se concentra más en las sanciones cuando esto ocurre. Una de las dificultades que hay a la hora de hacer una interpretación de las normas del derecho internacional humanitario en conflictos internos como el colombiano es que el derecho internacional humanitario fue pensado y diseñado sus protocolos para conflictos internacionales claramente definidos. En el caso del conflicto armado interno es preciso hacer adaptaciones bastante difíciles. Sin embargo, en el caso de ocupación de bienes civiles, esa es una de las categorías que más fácil se puede medir y que se presentó mucho. Primer elemento de ocupación de bienes civiles tiene que ver con cómo la Policía Nacional, que es la única policía de muchos países del mundo que está escrita en el Ministerio de Defensa, que es un ejército regular, instala cuarteles de policía en los pueblos, en los caseríos. Eso ya de por sí es una infracción a las normas del derecho internacional humanitario porque pone en riesgo a la población civil. Otra constante de ocupación de bienes civiles es cuando los ejércitos enfrentados, guerrilla, paramilitares y fuerza pública, ocupan, así sea transitoriamente, bienes de la población civil o incluso escuelas que son protegidas por las normas del derecho. Es muy común que los ejércitos acampen en las escuelas, en los puestos de policía, en los puestos de salud, perdón, y ponen en riesgo no solamente la infraestructura física, sino las personas, los jóvenes. Casos como esos hay documentados por doquier. Ahorita se me viene a la mente el caso de Cachicano, donde el ejército se instaló en la escuela, la policía los atacó y dieron la orden de la que estaban en la escuela. Esa es una clara infracción a las normas del derecho internacional humanitario, tanto por parte de quien ocupa el bien, como en este caso la fuerza pública, y de quien dispara contra un ejército que está, digamos, exponiendo a la población civil. Esa es una constante, nosotros lo identificamos aquí dentro de la categoría de bienes civiles. Y cuando se utiliza la población civil se considera escudo. Es decir, cuando podríamos hacer casi que todos los casos de ataque a estaciones de policía que en principio infringen las normas del derecho internacional humanitario porque se instalan dentro de la población civil las sabiendas de que van a ser atacados, y por parte de quien ataca, en este caso las guerrillas que atacan a esos cuarteles instalados dentro de la población civil, que se constituye
en ocupación de bienes civiles y, en el caso de las víctimas, o son heridos o muertos en acciones bélicas que, si es sistemático, se puede considerar crimen de guerra. Como ha ocurrido con el caso del Cerro Berlín en el Cauca, situación en la que los indígenas, ante la ocupación del Ejército Nacional, llevaron a varios de esos soldados hacia los límites exteriores de su propio resguardo. Estamos haciendo alusión entonces a la aplicación del derecho internacional humanitario, particularmente del artículo 3º común de los protocolos adicionales a los 4 convenios de Ginebra de 1949. Eso significa que cuando se trata de bienes protegidos, como son los bienes civiles, como son los resguardos, como son ciertas áreas de protección especial que el derecho internacional de los derechos humanos ha calificado como bienes especiales de protección, significa que están desarrollando infracciones al DIH. El otro aspecto adicional que tiene que analizarse es el referido a las acciones emprendidas dentro del territorio. En algunos eventos, cuando se trata de ventaja militar relativa, cuando se trata de acciones que igualmente ameritan la ocupación del territorio para la protección de estas personas por parte de la institucionalidad estatal como la fuerza pública legítimamente establecida, en aquellos eventos no hay una ocupación de hecho del territorio, porque se trata de salvaguardar valores superiores como es la vida de integridad de las comunidades indígenas o como es la vida de integridad de quienes en ese momento están siendo objeto de alguna agresión de hostilidad por parte de los grupos alzados en armas. En esos eventos no hay ocupación de derecho. En esos eventos se está haciendo acopio de la legislación constitucional para que efectivamente la vida, los bienes y la integridad de estas personas sean debidamente protegidas y sean debidamente salvaguardadas. Entonces hay que diferenciar efectivamente cuándo se está frente a una vulneración de los derechos humanos por una ocupación de derecho, cuándo se está frente a infracciones del derecho internacional humanitario y cuándo efectivamente en el ejercicio de la fuerza, del uso de la fuerza legítima del Estado, estas tropas ingresan a esos territorios para salvaguardar la vida e integridad de estas personas frente a ataques de terceros que pueden estar también inmersos en el conflicto o que de manera arbitraria atacan a las comunidades indígenas. Surge el auto 173 del 23 de julio de 2012 por parte de la Corte Constitucional, en la cual dicho tribunal resuelve la adopción de medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Yu y Nucat, como respuesta a la grave crisis humanitaria que afronta el pueblo Yu, debido a las constantes vulneraciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, como consecuencia de las acciones bélicas, asesinatos, amenazas, amedrentamiento e intimidación de los grupos armados ilegales, que tienen una injerencia y ejercen control en vastos territorios donde tradicionalmente han habitado las familias extensas del pueblo Yu. Dentro de las distintas órdenes que enfatiza la Corte para ser cumplidas por el Gobierno Nacional, se encuentra la orden 10ª que trata de la entrega de 8 hectáreas de resguardo que actualmente ocupan la Escuela de Fuerzas Especiales.